Territorio de Nuevo México, finales del verano de 1879. El sol comenzaba a ponerse tras las colinas cubiertas de polvo, proyectando largas sombras sobre las llanuras. El viento agitaba el polvo rojo en el camino, levantándolo en pequeños remolinos que danzaban sobre los surcos de las carretas y la hierba seca. El calor había cedido, pero el aire aún se pegaba a la piel como un abrigo gastado. Owen García estaba en el porche de su rancho, con las botas firmemente plantadas, los brazos cruzados, observando cómo el viento se calmaba. Había estado arreglando las bisagras de la puerta del granero cuando lo oyó. Un golpe, no fuerte, pero lo suficiente para estar seguro. Se giró. En el borde de su porche, de pie como si pudiera desplomarse en cualquier momento, había una muchacha, 19, quizás 20 años, delgada como un poste de cerca, las botas casi sin suelas, un chal tan gastado que los flecos ondeaban como telarañas con la brisa. En sus manos, aferraba una olla de hierro fundido como si fuera de oro. No sonreía. No suplicaba. Su voz se quebró, pero sus ojos, claros y firmes, se encontraron con los suyos como si todavía le quedara algo de lucha. No hablo mucho, señor, pero sé cocinar. Owen no dijo nada. La estudió. La forma en que sus labios estaban agrietados, como sus rodillas temblaban pero nunca flaqueaban. Cómo sus manos estaban ampolladas y, sin embargo, todavía aferraba esa olla como si fuera la última pieza de su madre que le quedaba. Su ceño se frunció. ¿Nombre? Alba, dijo, suave como una oración. Él miró más allá de ella por el sendero. Sin carreta, sin mula, nada más que polvo y el sol poniente. ¿Trae gente? Ella negó con la cabeza una vez. Él le miró los dedos desnudos que sostenían el mango de la olla. El borde tenía hollín incrustado como si hubiera visto más hogueras que cocinas. Durante un largo aliento, nada pasó entre ellos excepto el silencio y el crujido de la madera con el viento. Luego él se hizo a un lado. Está contratada, dijo, luego añadió con una calma que sonó casi como rendición, y está en casa. Los hombros de Alba cayeron, no en derrota, sino como alguien que deja una carga que ha llevado demasiado lejos. Dio un paso adelante, sus botas apenas haciendo ruido en la madera, él no le tomó la mano. No preguntó más. Ella lo pasó, sus ojos escudriñando el porche, la puerta, las esquinas. Entró en la casa como quien entra de puntillas en un recuerdo. Dentro, el lugar estaba limpio pero frío, muebles escasos, sin flores. Una tetera se oxidaba en el quemador trasero. El hogar estaba barrido pero intacto. Ella se detuvo en la puerta, girándose ligeramente. ¿Dónde debo dormir? Owen señaló la habitación trasera. Hay un catre. Las sábanas están limpias. El agua está en el lavabo. Mañana hablamos de tareas. Esta noche come. Ella asintió una vez y desapareció por el pasillo. Owen se quedó solo un rato más, el sol ya medio desaparecido. Miró el rancho. Campos secos, 2 vacas, un gallinero medio derrumbado y un silencio que había durado demasiados inviernos. Luego entró, cerró la puerta tras él y, por primera vez en mucho tiempo, no la cerró con llave. El olor a pan siempre fue lo primero que Alba recordaba de su infancia. Cálido, denso y elevándose por las grietas del suelo. Su padre, don Luis, trabajaba los hornos de la panadería del molino antes del amanecer, sus manos siempre cubiertas de harina y quemaduras. Su madre, doña Carmen, cosía delantales y tarareaba canciones en un idioma cuyo nombre Alba nunca aprendió, nunca aprendió el nombre. Eran pobres, pero estaban juntos hasta el invierno del 74, cuando la tos de su madre se volvió sangrienta y el médico dijo que no había nada que hacer. Alba tenía 14 años cuando vio a su padre aplicar paños fríos a una frente que ya no lo sentía. Enterró a su madre en una tumba de pobre con una cruz de madera tallada del remo de pan de su padre. Luego vino el derrumbe de la mina 2 años después. Don Luis había tomado un segundo trabajo cavando carbón para pagar las deudas de la medicina de doña Carmen. Nunca encontraron sus piernas. Alba tenía 16 años cuando se encontró sola. Intentó conservar la panadería. Sabía cómo mezclar, cómo amasar, cómo hacer crecer el pan por el olor, pero a las mujeres no se les permitía tener negocios en esa zona sin el nombre de un hombre. El propietario, un hombre llamado don Elías, la dejó quedarse un tiempo, luego comenzó a cerrar la puerta trasera con llave y a demorarse demasiado cuando ella se agachaba junto al hogar. Se fue una noche con moretones bajo el cuello y la olla de hierro fundido que su madre había usado una vez para guisar moras. Era todo lo que tenía.
Caminó primero hacia el este, hacia el vado de Haddon, pensando que quizás la iglesia podría ayudarla. Pero la esposa del reverendo aferró su Biblia cuando Alba se acercó, y un muchacho en la tienda general gritó: «Nadie la sigue». Ella suplicó en silencio. Extendió la olla. En el siguiente pueblo, se ofreció a cocinar a cambio de alojamiento. El posadero la dejó lavar platos. La tercera noche, él abrió su puerta sin llamar. Ella le rompió la nariz con un cucharón y huyó antes del amanecer. 3 pueblos, 4 días. Nieve en las mangas, ampollas en las botas. Durmió en Henares, debajo de carretas. Una vez detrás de la fragua de un herrero, donde un borracho le arrojó su botella de whisky por roncar. Para cuando vio la puerta de madera de un rancho al borde de la nada, sus labios estaban partidos. Su vientre había olvidado lo que era la comida caliente. Se paró fuera de la cerca, una mano aferrada a la olla de hierro fundido, la otra apretándose el chal sobre las costillas. «No quiero su lástima», susurró a nadie. «Solo su fuego». Entonces el mundo se inclinó hacia un lado. No recordó la caída, solo la tierra contra su mejilla, el sonido de cascos, una voz áspera y distante. «Alguien, agua». Cuando despertó, no fue al amanecer. Era demasiado silencioso, demasiado cálido. El olor a avena hirviendo en una estufa, una habitación con paredes de piedra, una manta que olía a cedro y un hombre con manos rudas que colocaba su olla junto al hogar como si fuera de cristal. No se la había quitado. Así supo Alba que no le habían robado, solo la habían salvado, y aún así mantuvo una mano en el asa durante toda la noche, por si acaso. La puerta crujió cuando Owen la abrió, revelando una habitación envuelta en sombras y polvo. «Puedes quedarte aquí», dijo simplemente, asintiendo hacia la cama sin mirarla a los ojos. Su voz era firme, pero la forma en que se demoraba en el umbral sugería que la habitación significaba más que las pocas palabras pronunciadas. Alba entró, sus pies descalzos rozando las frescas tablas del suelo, desgastadas y lisas por años de pasos silenciosos. El aire traía el más tenue rastro de lavanda, hace tiempo desvanecido pero obstinado en su persistencia. La cama estaba pulcramente hecha en la esquina, una colcha cosida a mano estirada sobre ella, los bordes intactos por el sueño reciente. Un tapete de encaje yacía sobre la mesita de noche, amarillento por el tiempo. Un estante en la pared sostenía un cepillo de madera, un espejo agrietado y un par de guantes bordados, rígidos por la edad y rígidos por el recuerdo. ¿Era suya?, preguntó Alba suavemente, no para husmear, solo para confirmar lo que la habitación ya le decía. La forma en que un lugar puede susurrar la pérdida sin hablar en absoluto. Owen hizo el más ligero de los asentimientos, sus ojos sin apartarse del marco de la puerta. «Mi esposa, Clara, la fiebre se la llevó, primavera del 74. Alba bajó los ojos, su voz pequeña. «La mantendré limpia. Lo prometo». Él permaneció allí un momento más, luego se dio la vuelta sin decir palabra y la dejó sola en la habitación donde los fantasmas aún vivían. Ella se quedó en silencio durante mucho tiempo, pasando la mano suavemente por el borde de la cómoda, con cuidado de no mover nada. El polvo se le pegaba a las yemas de los dedos. Caminó hasta la ventana, sus cristales veteados por el tiempo, y corrió la cortina lo suficiente como para dejar entrar un rayo de luna. Luego, con cuidado, dobló su manta en la silla y se sentó en el borde de la cama, insegura de si pertenecía, pero agradecida de no estar afuera. A la mañana siguiente, Alba abrió la puerta y encontró un haz de leña y 2 huevos frescos descansando en el banco justo afuera. Sin nota, sin golpe, simplemente allí, como una ofrenda silenciosa de alguien que no sabía cómo decir bienvenida. Los trajo adentro, y entró en la cocina, luego se detuvo. Hacía más frío de lo que esperaba. El hogar se había enfriado hacía mucho. Telarañas se aferraban a las vigas del techo. La parte superior de la estufa llevaba una capa de ceniza gris suave como si el último fuego hubiera muerto silenciosamente una noche, y nadie hubiera tenido el corazón para volver a encenderlo. Las sartenes se oxidaban donde los ganchos una vez la sostenían con orgullo, sus asas caídas como brazos cansados. Ella caminó lentamente, sus dedos rozando las encimeras. Había marcas de cuchillo en la madera donde una vez se habían picado cebollas y manzanas. Una lata de hierbas secas, sin abrir, yacía en un estante polvoriento. Ella la recogió y la giró en su mano. Alguien había amado este lugar, luego lo había dejado atrás. Se remangó y se ató el cabello, encontró un trapo, hirvió agua, fregó las encimeras hasta que la veta volvió a aparecer.
Abrió todas las ventanas, dejando entrar la pálida mañana. El viento era cortante, pero olía a limpio. Se sentía como exhumar un recuerdo. Encontró un tazón azul desportillado escondido en el fondo de un armario, lo lavó 2 veces, luego rompió los huevos en él. Sus manos temblaban, pero el ritmo de batir la calmó. Añadió sal de un frasco casi lleno, picó finamente cebollas y se movió como alguien que siempre había sabido trabajar con fuego y hambre. Mientras el olor a huevos y calor comenzaba a llenar el aire, ella se estiró y volvió a colgar una cortina blanqueada por el sol. Un triángulo de luz dorada se derramó sobre el viejo suelo de madera, deteniéndose en algo escondido entre 2 libros. Una fotografía, gastada y suave por los bordes, apenas se aferraba al marco. Una mujer con ojos amables y un niño sonriendo tímidamente a su lado. La esposa de Owen, su hijo. Alba la miró durante mucho tiempo, luego inclinó la cabeza. La cuidaré bien, susurró. No estaba segura si se refería a la fotografía, a la casa o al silencio que aún se aferraba a sus huesos. Quizás las 3 cosas. Más tarde ese día, el suelo crujió suavemente cuando Owen entró en la cocina, su sombra estirándose hacia el hogar. Hizo una pausa, olisqueó el aire, no intrusivo, solo curioso. Aprovechó el tiempo, dijo. Más una afirmación que una pregunta. Alba, limpiándose la harina del delantal, levantó la vista. Todavía estaba bien. Él asintió una vez, a Clara le gustaban los huevos con tomillo. Ella le sostuvo la mirada. Entonces seguiré usándolo. Owen se fue sin decir otra palabra, sus botas golpeando suavemente en el porche. Esa noche, Alba notó que la leña junto a la estufa estaba apilada un poco más alta, con más cuidado, y ella removió el guiso un poco más, dejando que el calor se asentara profundamente en las paredes y quizás en él. La nieve se había ablandado afuera, el viento amainando en un susurro que dejaba al rancho respirar de nuevo. Dentro, el aire se calentaba no solo con el fuego, sino con algo desconocido, un aroma que no había visitado estas paredes en años. Era un aroma a hogar, huesos de pollo cocidos a fuego lento, romero tejiendo su sutil promesa a través del vapor ascendente, y la tenue dulzura del pan de maíz fresco enfriándose junto al hogar. Alba estaba junto a la estufa, con cuidado de no derramar una gota, sirviendo sopa de pollo en un tazón de cerámica hondo que una vez perteneció a la esposa de Owen. El caldo brillaba dorado a la luz de la linterna, lleno de tiernas rodajas de zanahoria, patatas en cubos y un susurro de romero, no de ningún libro de cocina, sino incrustado en su memoria. Era una receta transmitida por su madre, aprendida de memoria alrededor de estufas crepitantes y nanas compartidas que adormecían a un niño. Junto al tazón, colocó una rebanada de pan de maíz, sus bordes dorados lo suficiente como para romperse con un crujido suave. Pasó los dedos por la corteza, recordando la forma en que su madre solía palmear suavemente la masa antes de hornearla, tarareando melodías que se sentían como la luz del sol misma. Llevó el plato a la mesa y retrocedió. Owen ya estaba sentado, sus manos rudas cruzadas en su regazo, los ojos indescifrables a la tenue luz de la cocina. Observaba la comida con una quietud intensa, como si saboreara algo mucho más allá del sabor. Alba asintió en silencio, con voz suave como la nieve que caía. No es nada elegante, solo una comida de rancho. Él no respondió. En cambio, tomó la cuchara y la sumergió en la sopa. La habitación cayó en un silencio más espeso que el vapor. Todo lo que oyó fue el lento raspado del metal contra la cerámica, el suave tic-tac del reloj de la chimenea y el sutil crepitar del fuego. Cada momento se extendía más que el anterior. Ella permaneció rígida, con las manos cruzadas frente a ella, esperando, no una alabanza, sino el permiso para creer que esto era suficiente. Owen terminó la mitad del tazón antes de dejar la cuchara con deliberado cuidado. Respiró hondo como si saboreara las palabras antes de dejarlas salir. El pan de maíz es de los que se mantienen unidos, dijo, con voz baja y medida. Los hombros de Alba se relajaron mientras ella asentía. Harina de maíz y manteca, sin huevos, el truco de mamá cuando las gallinas no ponían. Él escuchó, con los ojos fijos en el tazón antes de acercárselo a ella. Buena sopa. Su corazón se alegró, pero su voz siguió siendo pequeña. Gracias. Él se levantó entonces, volvió a poner su cuchara en el tazón y salió al frío. La puerta mosquitera se cerró suavemente tras él. Alba exhaló, sus hombros cayendo a medida que la tensión abandonaba su cuerpo. Se volvió hacia el fregadero, arrastrando el tazón tras ella, todavía tensa como si esperara el momento en que él cambiara de opinión.
pero sintió que algo se asentaba en su lugar, algo parecido a la esperanza. Más tarde esa noche, se abrió paso por la cocina, vela en mano y una manta envuelta fuertemente alrededor de sus hombros. Por impulso, se detuvo en el umbral, sintiendo más que viendo. Owen estaba junto a la ventana, apenas moviéndose. Su figura estaba perfilada contra el cristal oscuro, el tenue reflejo del fuego del hogar detrás de él. Sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, silencioso y firme. Desde donde estaba, podía sentir el peso de su mirada, no en el cielo nocturno, sino en la propia cocina. La olla seguía en la estufa, su brillo derramándose en la oscuridad. El aroma del tomillo persistía en el aire, dulce y terroso. Él no la vio allí de pie, pero Alba lo vio todo. La forma en que su mandíbula era firme, la forma en que sus hombros se habían relajado un poco. Este no era un hombre desconfiado de su cocina o sus manos. Era un hombre que no había permitido que nada se acercara en muchos años. Un hombre que había construido muros de silencio, ladrillo a ladrillo, para protegerse de las traiciones del mundo. Y ahora se dio cuenta de que tenía que disfrutar de algo simple, un plato caliente de sopa, una rebanada tibia de pan de maíz, una cocina tranquila llena de vida ordinaria, era arriesgarse a recordar lo que había perdido. Ella tragó, con los ojos fijos en su reflejo. Susurró en la penumbra, palabras apenas más fuertes que un aliento. Puedes confiar en las cosas pequeñas, Owen. Solo en las cosas pequeñas. Detrás de ella, el fuego no murió. Crepitó suavemente, una promesa de que algo de calor podría regresar. Y que algunas pérdidas podrían sanar, una comida tranquila a la vez. El cielo nocturno se desplegó amplio sobre las llanuras, las estrellas perforando la oscuridad aterciopelada como si alguien hubiera cosido luz en los cielos. El viento era suave por una vez, enroscándose alrededor del porche como un viejo perro descansando a sus pies. Alba se sentó en el escalón superior, el chal envuelto alrededor de sus hombros, las rodillas recogidas contra su pecho. Owen se sentó a su lado, las botas firmemente plantadas en el suelo, el sombrero calado para protegerse del frío en las orejas. Habían cenado en silencio. Nabos asados, estofado de sobras y rebanadas de pan de maíz de la tanda de la mañana. Ahora se sentaban juntos, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. La quietud no era incómoda. Estaba llena, el tipo de silencio que mantenía el espacio como una manta entre ellos. Después de un rato, Alba lo rompió, su voz suave. Mi mamá una vez quemó una bandeja entera de galletas, dijo. Las dejó demasiado tiempo mientras me contaba una historia de cómo papá le pidió matrimonio. Owen inclinó la cabeza, los ojos aún en el cielo. No teníamos mucho ese día. Estaba tan enfadada consigo misma, llorando y maldiciendo a los cuatro vientos. Pero mi papá solo tomó una, dijo. Amor quemado, sigue siendo amor si está caliente, y se la comió entera. Una risa tranquila escapó de sus labios. Me reí tanto que casi me ahogo. Luego mamá también empezó a reírse. Siempre se enfadaba más consigo misma que con nadie. Los labios de Owen se curvaron. Luego, apenas, se rió entre dientes. Un sonido suave, corto, pero real. Era la primera vez que Alba lo oía reír. Ella se giró ligeramente, echando un vistazo. A la luz de las estrellas, su rostro parecía más amable de lo habitual. Las sombras más suaves. Ella no dijo nada más. Solo dejó que se quedara allí entre ellos. Cuando la noche se hizo más profunda y se pusieron de pie para entrar, Owen se detuvo junto a la puerta. Mañana arreglaré la mesa del comedor, dijo. Alba parpadeó. ¿Por qué? Él se encogió de hombros una vez, con voz baja. Necesitas espacio para amasar. Esa vieja cómoda es demasiado estrecha. Alba asintió, el corazón le dio un pequeño vuelco. Gracias, dijo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, ella lo encontró en el comedor, con las mangas remangadas, lijando el borde de la larga mesa de roble. La superficie se había deformado con los años, doblada por el calor, los derrames y el tiempo. Él trabajaba en silencio, metódicamente, alisando la madera con cuidado paciente. Ella estaba en la puerta observando. No necesita hacerlo, dijo ella. Él siguió lijando. Usted no pide mucho, simplemente parece lo correcto. Esa tarde ella volvió a hornear. Esta vez eran panecillos dulces, ligeros, dorados, untados con miel. Cuando ella le trajo uno, él lo tomó con su mano callosa y le dio un mordisco sin decir palabra. Pero cuando la miró por un momento, solo un vistazo, ella vio que algo había cambiado. No mucho,
pero algo, una semana después, encontró un nuevo rodillo en el estante. No era nuevo, en realidad, solo recién tallado en roble, hecho a mano, se ajustaba perfectamente a su agarre. No había nota, ni mención al respecto, pero ella lo supo, y susurró entre la harina aquella mañana. Algunos hombres aman, más fuerte sin palabras, y la masa subió perfectamente. El día había sido largo y seco. Alba pasó la mañana amasando pan y la tarde tendiendo ropa húmeda en la cerca. El viento las agitaba como manos inquietas, y ella sentía que se acercaba una tormenta, aunque el cielo seguía azul. Al atardecer, estaba en la cocina, sacudiéndose la harina del delantal cuando llamaron a la puerta. No en la puerta principal, sino en la verja lateral. 3 golpes lentos contra el poste de madera, luego silencio. Owen aún estaba en el pastizal revisando la zanja de riego. Alba salió al porche con cautela, un trapo en la mano, su corazón latiéndole como siempre lo hacía cuando el mundo se sentía demasiado silencioso. Un hombre estaba en la verja, alto, delgado, con una sonrisa torcida que no contenía amabilidad. Vaya, vaya, dijo. Vaya sorpresa. Alba se quedó inmóvil. Su nombre era Silvano. Había vivido 2 habitaciones más abajo que ella en la pensión de Cañón Hueco, uno de los lugares por los que había huido en su camino hacia el oeste. Nunca la había tocado, pero la había mirado, le había hablado demasiado dulcemente, olía a sudor y whisky agrio. Le había ofrecido cosas que ella nunca pidió, luego se volvió cruel cuando ella se negó. Solo estaba de paso, dijo, acercándose. Vi el humo de la chimenea, pensé que quizás alguien aquí tendría un plato que ofrecer. No pensé que la encontraría a usted de toda la gente. Alba apretó el trapo con más fuerza. Pensé que se había ido para siempre, dijo, sus ojos escudriñando el patio, el porche, la mesa detrás de ella. Pero mira esto. Ropa limpia, flores en el porche y un vestido limpio. Debes estar bien. Ella abrió la boca, pero no salió nada. ¿Todavía cocina? Recuerdo ese guiso que le hizo a la vieja viuda del segundo piso. Olía a cena de domingo. Silvano se inclinó ligeramente, su tono bajando. Curioso que nunca te despidieras cuando te fuiste. Pensé que éramos amigos. Alba dio un paso atrás, y luego pasos firmes y decididos. Owen. Había regresado del pastizal en silencio, como si la propia tierra le hubiera advertido. Su camisa estaba húmeda de sudor, un guante medio quitado, sus ojos fijos en Silvano. No habló por un momento, solo se movió para colocarse junto a Alba. Luego hizo algo que ella nunca olvidaría. Sin decir una palabra, le puso suavemente la mano en el hombro. Un pequeño gesto, pero lo decía todo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. Ella no se va a ninguna parte, dijo. Trabaja aquí. Pertenece aquí. Silvano parpadeó. El encanto de su rostro parpadeó, luego desapareció. Bueno, no quise decir nada, murmuró, retrocediendo un paso. Solo de paso, se quitó el sombrero. Buena suerte, señorita Alba. Luego se dio la vuelta y se fue entre el polvo. Alba permaneció inmóvil, su aliento atrapado entre el pecho y la garganta. Owen no dijo nada más. No apretó su agarre, no la miró, simplemente mantuvo la mano allí unos segundos más, luego la soltó y retrocedió, dándole espacio. Ella se volvió hacia él. Gracias, dijo, con la voz temblorosa. No me debe las gracias, replicó él. Una buena cocinera merece una cocina segura. Pero sus ojos decían más que eso. Más tarde esa noche, después de cenar, Alba se paró junto a la ventana y observó el horizonte, preguntándose si Silvano realmente se había ido, si le había dicho algo a alguien, si volvería. Owen estaba en el taller afilando herramientas. Pero cuando ella entró en la cocina a la mañana siguiente, encontró una herradura fresca colgada sobre la puerta trasera, una advertencia silenciosa, una señal de protección, y supo sin necesidad de preguntar que Owen la había puesto allí. Ella tocó la curva del hierro, luego fue a avivar el fuego. Por primera vez en su vida, alguien la había defendido sin exigencias, sin condiciones, simplemente porque estaba allí, simplemente porque importaba. Y eso marcó la diferencia. El sol de la mañana se colaba por la ventana de la cocina, pintando el suelo de madera con cintas de oro. Alba estaba descalza junto al mostrador, con las mangas remangadas, sus dedos empolvados de harina. La masa estaba lista, suave, rica en suero de leche y mantequilla, y el viejo cortador de hojalata esperaba a su lado.
Detrás de ella, Owen se demoraba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, expresión indescifrable. Dijiste que nunca aprendiste a hornear, dijo ella sin girarse. No lo hice, admitió él, siempre fui más hábil para quemar cosas que para dorarlas. Ella sonrió y acarició la masa. Entonces hoy lo arreglamos. Él dudó, luego dio un paso adelante, tirando torpemente de una silla junto a ella en la mesa larga. Alba lo guió en cada paso, su voz tranquila y paciente. Corta, presiona, dobla, no la trabajes demasiado. La mantequilla debe permanecer fría. Owen escuchaba atentamente, tratando de seguir cada movimiento de ella, pero sus grandes manos eran torpes. Una galleta salió torcida, otra demasiado delgada. Ella rió. No cruel, no burlona, simplemente cálida. Esa parece Kansas después de las inundaciones, bromeó suavemente. Él la miró, inclinó la cabeza y rió por lo bajo. Aún así, mejor que la anterior. Progreso, dijo ella, con los ojos brillantes. El horno calentaba la habitación, y pronto el aroma a hornear llenó el aire, rico, mantecoso, ligeramente dulce. Los envolvió como un recuerdo de hogar. Se sentaron uno al lado del otro mientras las galletas se doraban, hablando de nada en particular. Alba le contó sobre el viejo delantal de su madre, cómo había sido remendado tantas veces que parecía una colcha. Owen le contó sobre su primer caballo, una yegua terca llamada Luna, que se había negado a ir a ninguna parte sin una zanahoria. ¿Todavía tienes ese delantal?, preguntó él, mirándola en silencio. Alba bajó la mirada. No, fue una de las cosas que tuve que dejar atrás. Él asintió, no dijo nada más. Cuando las galletas estuvieron listas, las sacó del horno y las colocó sobre un paño para que se enfriaran. Owen tomó una antes de que estuviera fría, quemándose los dedos. Caliente, murmuró, retrocediendo. Te lo dije, dijo ella, riendo de nuevo. Él sopló la galleta e intentó de nuevo. Esta vez, logró morder, su rostro cambió. No dramáticamente, pero lo suficiente. Está buena, dijo como si estuviera sorprendido. Por supuesto que sí, dijo ella con falsa ofensa. ¿Qué crees? Te he estado alimentando todas estas semanas. Él masticó un momento más, luego dijo, esta es diferente. Alba hizo una pausa. ¿Cómo así? ¿Sabe a algo nuevo?, replicó él. No solo comida, como el comienzo de algo. No sé. Ella se sonrojó y bajó la mirada hacia sus manos. A la mañana siguiente, Alba entró en la cocina esperando lo de siempre. Leña, huevos, quizás un pequeño tarro de mermelada, pero algo más la esperaba, un pequeño bulto envuelto en bramante, colocado cuidadosamente en el centro de la mesa. Lo desenvolvió lentamente. Dentro había un puñado de flores silvestres, trébol, salvia, 2 margaritas tempranas y algo morado que ella no reconoció. Sin nota, sin nombre. Owen entró un minuto después, sus botas pesadas en el suelo. No dijo nada al principio, solo se acercó al fregadero y se lavó las manos. Luego, mientras se la secaba, asintió hacia las flores. Para la cocina, dijo simplemente. Para que huela a vida de nuevo. Alba se giró hacia él, sus dedos rozando los pétalos. Gracias, susurró. Él asintió una vez, luego volvió a salir. Más tarde ese día, se encontró tarareando mientras amasaba. La canción era algo que su madre solía cantar cuando pensaba que nadie escuchaba. Alba no la había recordado en años, pero ahora subía a sus labios sin esfuerzo. Esa tarde se sentaron en el porche, observando el cielo teñirse de oro detrás de las colinas. Ninguno dijo mucho, pero Alba notó cómo el brazo de Owen descansaba un poco más cerca que antes. Cómo la miraba de reojo cuando creía que ella no lo veía. Cómo exhalaba como un hombre que comenzaba a respirar de nuevo. A la luz menguante, ella lo miró. ¿Alguna vez piensas en lo que significa quedarse?, preguntó en voz baja. Él inclinó la cabeza. ¿Qué significa? Ella se encogió de hombros. La mayoría de la gente que he conocido, huye. Huye de lugares, huye de sí mismos, huye de lo que perdieron. Pero este lugar, se siente como si quedarse no fuera lo mismo que estar atrapado. Él la miró fijamente durante mucho tiempo. He estado atrapado antes, dijo. Esto no se siente así. Ella sonrió suave y lentamente. No, no se siente así. No hubo grandes declaraciones, ni promesas hechas bajo la luz de la luna, solo la calidez de 2 personas aprendiendo a pertenecer a su manera tranquila.
Y en ese silencio sencillo, rodeados de galletas y flores silvestres, floreció una sonrisa que ninguno de los dos había llevado en años. La primavera regresó a las llanuras, suave y llena de color. Las flores silvestres llegaron primero, matas esparcidas de púrpura y amarillo por la cresta, y luego la hierba, verde y complaciente después de un largo invierno azotado por el viento. El rancho, antes tan silencioso que parecía encantado, ahora zumbaba con un ritmo sencillo. Cercas reparadas, tierra arada, galletas horneándose antes del amanecer. La cocina había sido la que más había cambiado. Ya no era solo un lugar para comer. Estaba viva con conversaciones, risas y olores que hacían que incluso las mañanas más frías se sintieran cálidas. Alba estaba junto a la ventana, su mano aún empolvada de harina. Observaba a Owen al otro lado del patio, clavando una nueva viga en la barandilla del porche. Su camisa se pegaba a su espalda, manchada de sudor y aserrín. Sonrió levemente. Luego su sonrisa se desvaneció. Una carta doblada yacía sobre la mesa detrás de ella. Una oferta. La esposa del alcalde del pueblo había pasado la semana anterior, había probado el pastel de melocotón de Alba y había dicho que era mejor que cualquier cosa de Avilene. Tenía una tienda abierta, una pequeña cocina que necesitaba una panadera, una oportunidad de abrir su propia tienda, su propio nombre sobre la puerta. Alba nunca había tenido eso, nunca había tenido mucho de nada. Y, sin embargo, horneó un último pan antes del anochecer, un pan de masa madre con corteza dorada, la receta de su madre. Esa tarde encontró a Owen en el porche, mirando los campos. Se sentó a su lado, colocó el pan entre ellos y habló en voz baja. Estaba pensando en irme, dijo. El pueblo tiene una cocina con mi nombre esperando. Estufa que funciona. Clientes de verdad. Owen asintió lentamente. Miró el pan, luego a ella. Deberías hacerlo, dijo. Si ahí es donde está tu corazón. Alba tragó. No se trata del corazón. Se trata de no perder lo que podría ser mío. Lo entiendo. Él se levantó y bajó del porche, volviendo a entrar en la casa sin decir otra palabra. Ella se sentó allí sola durante mucho tiempo, el pan intacto, la noche más fría de lo que había sido en toda la semana. A la mañana siguiente, justo después del amanecer, Owen estaba en el granero atando haces de cuerda, cuando oyó pasos detrás de él. La voz de Alba llegó suave pero segura. Llegué hasta el borde del pueblo, dijo. Él se giró. Ella estaba allí, todavía con su delantal, un pan caliente bajo un brazo, sin rastro de saco de viaje. Pero cuando vi el sol golpear esa cresta, simplemente no pude irme. Owen dio un paso hacia ella, con los ojos escudriñadores. No me iré, continuó ella, tendiéndole el pan. A menos que me despidas. Owen la miró por un momento. Ninguno de los dos se movió. Luego él metió la mano en su bolsillo, sacó algo pequeño envuelto en una vieja tela desgastada por años de ser guardada con cariño. Lo desdobló. Un anillo de plata, modesto, marcado por la edad, pero limpio, entero. Lo colocó en la mano manchada de harina de ella. Entonces no solo estás contratada, dijo, con voz baja y áspera. Estás en casa. Alba parpadeó rápidamente, sus dedos se cerraron alrededor del anillo. Espero que le gusten las galletas todos los días, susurró. Él sonrió, mientras Feng chantigó. El sol subió más alto, proyectando una luz cálida sobre la casa del rancho, la vieja cerca, la ventana de la cocina con sus cortinas remendadas. Los pájaros cantaban a lo lejos. En algún lugar un molino chirriaba. Dentro de la cocina, el fuego crepitaba. 2 tazas de café esperaban, y en la mesa junto a ellas, una sola flor silvestre en un tarro de cristal. No fue una gran propuesta. No hubo velas, ni música, ni encaje, pero fue amor tan seguro como cualquier cosa, amor en forma de un pan caliente. Un anillo de plata, un lugar junto al fuego, y un hombre que no decía mucho, pero que había dicho lo suficiente. Porque a veces tu hogar es el único voto que necesitas. Si esta historia conmovió algo en tu corazón, el silencio del amor de un hombre, la fuerza de la voluntad de una mujer, la calidez de un hogar construido con nada más que amabilidad, entonces hay más historias esperándote en este viaje por la antigua frontera americana. Suscríbete a para más romances atemporales nacidos del polvo, el viento y la devoción silenciosa. Historias donde las palabras son pocas, pero los corazones hablan volúmenes. Donde el amor no solo se siente, se gana.
Porque aquí en el oeste, incluso las almas más solitarias pueden encontrar su camino a casa, una noche a la luz del fuego a la vez.